cómo hay que leerla, cómo interpretar los elementos. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a intervenir la profesora Matilde Miquel, que también es profesora titular en la Universidad Complutense de Madrid. Ella se ha dedicado sobre todo sus trabajos a la pintura gótica, a la pintura gótico final, especialmente la pintura valenciana, esa gran escuela de pintura del periodo gótico internacional, bueno, y que perdura todavía un poco las décadas siguientes. Y desde ahí ha extendido su interés a la pintura de los ámbitos, de los territorios próximos, bueno, del resto de la Corona de Aragón y de la Corona de Castilla, y bueno, y de las relaciones con el resto de Europa. Bueno, como tiene muchas publicaciones que no voy a pasar a relatar, creo que no es necesario, y bueno, ha participado en muchos proyectos y sobre estos temas, ¿no? Sobre la pintura, sobre los lenguajes artísticos de las cortes bajomedievales, y ahora está trabajando conjuntamente en un proyecto con la profesora Pérez Monzón en ese proyecto sobre la cartuja, y ella nos va a hablar más en concreto de las tablas de Villaflores, ¿no? De las tablas que tenemos en el museo. Luego, cuando termine esta conferencia, pues ya hacemos el turno de preguntas todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer al Museo de Burgos esta posibilidad de venir aquí de nuevo y a la ciudad de Burgos y de presentarles las investigaciones que llevamos trabajando desde hace muchísimos años. Y es que tendría que retroceder al 2013 para empezar a contarles pues muchas de las cosas que han podido escuchar de mi colega, la profesora Pérez Monzón. Y es que todo se inició con un proyecto de investigación que llevamos a cabo y que se inició en el 2012, en enero del 2013, que estaba formado por investigadores de muy diversos campos. Yo creo que se pueden hacer a la idea de la amplitud del trabajo, no solamente por el gran número de personas que colaboran con nosotras y que hoy les hemos mostrado parte de esos resultados, sino también de las especialidades y las disciplinas de las que son especialistas. No solamente son historiadores del arte que vienen de la Universidad Complutense de Madrid, sino también de otras instituciones como el Museo del Prado, la Universidad de Barcelona, historiadores de la ciencia, y también una parte muy importante que nosotros consideramos y siempre cuidamos muchísimo, y es rodearnos también de especialistas en conservación, en restauración, en física, en química, en técnicos de imagen, que nos dan ese complemento a las investigaciones que nosotras podemos llevar a cabo y que les exponemos. Esas investigaciones se centraron inicialmente, a partir del año 2013, en el análisis del funcionamiento de los talleres. Cómo es posible que dos personas estén confeccionando juntas un taller, cómo se organizan el trabajo, qué tablas hace cada uno de ellos, porque eso es fundamental para comprender el resultado final que nosotros vamos a ver y vamos a estudiar. Y para poder aprender unos de otros, para poder aprender de los físicos, de los químicos, la decisión que tomamos, y creo que fue una muy buena decisión, gracias a la profesora Pérez Monzón, fue centrarnos en una obra. Y esa obra fue el retablo de Santiago de la Capilla de Álvaro de Luna en la Catedral de Toledo. Los motivos por los que nos centramos en esta pieza fue porque se conservaba in situ tanto el retablo como el sepulcro, las dos piezas nucleares de esta capilla funeraria. Y por otra parte, porque había una peculiaridad fundamental, y es que se conservaban los traslados notariales del contrato del retablo y del sepulcro. Ustedes pueden saber que, como se hace actualmente, que se encarga una obra y se ponía por escrito y se trasladaba y se ponía por escrito delante de un notario este acuerdo notarial para la confección de un retablo y un sepulcro. Y lo que sucede en Castilla es que apenas tenemos documentación. Hay un artículo que a mí me gusta mucho que lo llama un historiador como Fernando Gutiérrez Baños, la larga travesía en el desierto, por la falta de documentación que tenemos en la corona de Castilla frente a una corona de Aragón, en la que los documentos nos abruman, nos terminan abrumando. Esta obra, el retablo de Álvaro de Luna y el sepulcro, fueron el objeto de nuestra atención durante 4 años, en el que todos pudimos aprender unos de otros, y ese es el punto de arranque de la investigación que hoy les presentamos. Era un lugar absolutamente maravilloso, como pueden ver aquí, que concitó todos nuestros intereses.
La persona para el que se hizo este retablo y este sepulcro fue Álvaro de Luna, un personaje importantísimo de la corte de Juan II, fue su valido, algo así como el primer ministro, como la persona que gobernaba, fue el maestre de la Orden de Santiago, condestable de Castilla, conde de San Esteban de Gormaz, un militar de rango que participaba en las batallas, una persona además de una cuidada educación, que formaba parte de los niveles de intelectualidad más elevados del momento y que consiguió ser inhumado en uno de los espacios más privilegiados de la Castilla del momento, en la zona de la cabecera de la Catedral de Toledo, ocupando 2 capillas mayores y una pequeña capilla de la distribución originaria de las capillas radiales de la catedral. Pero la rueda de la fortuna, que gira y gira, hizo que nuestro valido, Juan II, cayera en desgracia y fuera mandado a justiciar por su gran amigo, el rey Juan II. Acusado de traición, de usurpación de poder, su cuerpo fue ajusticiado en la Plaza Mayor de Valladolid en 1453. Cayó en la más absoluta de las desgracias. Y su hija, María de Luna, 30 años después y poco después de la muerte de su padre, inició un proceso de recuperación memorial. Primero se esposó con una de las grandes familias nobiliarias del momento, con la familia Mendoza, con Íñigo López de Mendoza, segundo duque del Infantado. Los Mendoza eran uno de los grandes enemigos de la familia de los Luna, pero esta asociación, a través de este matrimonio, le permitió a María de Luna, que debió de ser una mujer verdaderamente muy inteligente, iniciar una estrategia y una política de recuperación de la memoria y de la honra perdida de su padre, tanto desde el punto de vista político, para ser un buen gobernante, desde el punto de vista literario, porque fue autor de un libro de tratado de Filoginia, de defensa de las mujeres en un momento de misoginia, de odio y de culpa de las mujeres, y también como un buen militar que venció en la batalla de la Higueruela, y todo eso a través del encargo de este retablo y este sepulcro. Nosotros, en nuestro proyecto de investigación, lo que intentamos fue desvelar quiénes fueron los verdaderos autores de este retablo, que conocíamos a través del contrato. Sabemos que eran 2, Juan de Segovia y Sancho de Zamora. Pero iniciamos todas nuestras pesquisas, primero trabajando toda la documentación, todas las publicaciones que habían sobre el retablo y el sepulcro, pero también con el trabajo interdisciplinar que llevamos a cabo en una estrecha colaboración con el Instituto de Patrimonio Cultural de España, una de las instituciones dedicadas a la conservación y preservación del patrimonio más importantes de nuestro país. La Catedral de Toledo fue absolutamente generosa, y nuestro agradecimiento al Cabildo y al deán en ese momento, don Juan Sánchez, que nos ayudó a montar este andamio y esta plataforma para poder estudiar mucho más de cerca el retablo. Nos permitieron tomar muestras, realizar estudios de radiografía, de reflectografía, acercarnos hasta tener el rostro de Álvaro de Luna, que aparece representado en el retablo, pues a 1 metro de distancia de nuestros ojos, y poder observar con todo detalle cada uno de los elementos de este maravilloso conjunto. El resultado fueron 4 años de intenso trabajo bajo el amparo de un proyecto de investigación en el que organizamos 15 congresos, cursos, seminarios, 38 capítulos de libros, edición de artículos en revistas de investigación, publicaciones en revistas de impacto que ustedes pueden acceder, la publicación de 4 libros, entre los que destaca sobre todo el retablo de retórica artística en el tardogótico hispano, que fue el resultado de un seminario interdisciplinar dedicado al estudio de este retablo. Este es uno de los momentos del seminario en el Museo del Prado, en la propia Catedral de Toledo, porque queríamos que todos aquellos que venían a aprender y a conocer el retablo, que primero lo vieran in situ y lo tuvieran de frente, porque de normal la capilla está siempre cerrada, la vemos a través de una verja, y esa es nuestra forma de trabajar. Y les cuento todo esto porque lo que queremos es que vean de verdad la forma en la que nosotros nos enfrentamos al estudio, no del estudio de un único retablo,
retablo, sino de todo un espacio funerario como era el de la capilla de Álvaro de Luna en la Catedral de Toledo. Esto nos permitió llegar a grandes avances y a la identificación de los maestros. Colaboramos con proyectos de investigación, del Instituto de Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Economía y Competitividad, proyectos del Programa Europeo 2020, con grupos de investigación, y eso se trasladó en un avance científico que nosotros valoramos de una forma global, desde las invenciones visuales, el avance en el conocimiento del personaje, de los autores, del análisis de la obra de arte, del trabajo en el taller o de la propia comitencia que encarga este retablo por parte, como les decía, de María de Luna. Estudios físicos de radiografía, reflectografía, estudios químicos, se tomaron más de 100 micromuestras que fueron analizadas y los propios estudios visuales que llevamos a cabo desde la historia del arte. Todo esto dio como resultado que pudiéramos hoy en día pues, hablarles de la identificación de hasta 3 maestros. Si recuerdan, en el contrato solamente aparecen 2 maestros, les repito el nombre. El primero, uno de ellos es Sancho de Zamora, es el primero que aparece en la documentación y dice que yo, Sancho de Zamora, en nombre de Juan de Segovia, del otro, encarga este retablo. Nosotros lo que hemos hecho es analizar desde el punto de vista visual la pintura, pero también desde el punto de vista de la radiografía y del proceso de creación de los retablos en época medieval. Esto es una reflectografía. La reflectografía es el análisis a través de unas técnicas modernas que nos permiten analizar y ver el dibujo subyacente que realizaron los maestros en esas capas inferiores que están debajo de la pintura que pueden ver. Ello nos llevó a identificar primero a Sancho de Zamora, a uno de estos 2 maestros que aparecen, con el autor que confecciona la predela, una de las zonas más importantes, porque es la parte que está más cercana al espectador y que todo el mundo puede ver. Sancho de Zamora sería un maestro que tiene este dibujo muy rápido, de una línea muy gruesa, y luego tenemos otro maestro. Es un maestro que identificamos con el segundo maestro que aparece en el contrato, Juan de Segovia, que como pueden ver por el dibujo subyacente se diferencia muchísimo de ese dibujo con ese trazo tan grueso, con esa línea tan marcada, muy rápida. Se trata de un dibujo mucho más delicado, mucho más fino, mucho más sutil, que se traslada tanto en la imagen visible que podemos ver como también en la reflectografía, trabajo que llevan a cabo desde el Instituto de Patrimonio. De ahí la importancia de realizar un trabajo conjunto entre diferentes especialistas. Pero además nos encontramos que, analizando la documentación, este Juan de Segovia, que es un maestro que trabaja al servicio de la familia Mendoza, lo encontrábamos y lo hemos identificado con las tablas que conocemos como del maestro de Miraflores. Un maestro de Miraflores que se le conoce por esta denominación por ser el autor de estas tablas que estaban en la Cartuja de Miraflores. La relación entre el maestro de Miraflores y Juan de Segovia o este retablo de los Luna no se había establecido porque principalmente se había mostrado se había vinculado el maestro de Miraflores con el territorio de Burgos, algo que es muy coherente y muy sensato. Pero una de las cosas que nos dimos cuenta es que los autores no solamente trabajan vinculados con un territorio, sino que mucho más importante es contemplarlos, analizarlos y estudiarlos en relación con el cliente que les paga y con el cliente para el que trabajan. El cliente es la familia Mendoza. Y ahora veremos por qué exactamente este retablo también está en relación con los Mendoza. El tercer maestro nos dimos cuenta que nos faltaban 2 tablas. Estas 2 tablas, que son las tablas de los Santos Juanes, San Juan Bautista y San Juan Evangelista. El retrato de este San Juan Evangelista era el de un dibujo absolutamente magnífico, de una calidad extraordinaria, que se había formado dentro de los cánones de la pintura flamenca de mejor calidad en este momento, y tanto el dibujo
conocido a partir de la reflectografía de infrarrojos, como sobre todo también el visible, nos hicieron pensar en un personaje muy concreto del reinado de Isabel la Católica. Es Michael Sitow, un pintor de origen estonio que aparece en la documentación a partir de 1492 trabajando al servicio de Isabel la Católica. Pero antes de empezar al servicio de la reina, de la monarca más importante de la península en este momento, lo más probable es que se iniciara trabajando en la península dentro de otros talleres, puesto que no conocía posibles clientes, y fuera introduciéndose dentro de la sociedad castellana, española del momento. El hecho de que se vinculase con María de Luna y con la familia Mendoza sería una de las vías de penetración más idóneas para poder luego trabajar al servicio de Isabel la Católica. Este es el rostro absolutamente magnífico, que creo que además pueden ver la altísima calidad que tiene este rostro de San Juan, realizado por seguramente Michael Sitow. Es nuestra propuesta y nuestro trabajo. Además, el trabajo de Michael Sitow no solamente lo vemos por estos dos santos Juanes, sino que él marcó de alguna manera la forma de componer cada una de las figuras. Es un retablo, el retablo de Santiago es un retablo atípico, porque Santiago está presidiendo en el centro de la calle principal, pero no hay escenas de la vida de Santiago. Lo que hay son 4 santas en la parte superior y 4 santos, 3 de ellos apóstoles, uno desconocido en la parte inferior. Si analizamos las 3 santas que aparecen en la parte superior, 2 a cada uno de los lados de la calle central, pueden ver que se trata de santas más o menos similares. La que se diferencia es esta que aparece aquí, pero si le damos la vuelta verán como prácticamente se trata de un mismo cartón, de una misma figura, y lo que cambia es la iconografía. El libro aparece con el Cordero, Santa Inés, Santa Bárbara, Santa Águeda o Santa María Magdalena. Y si superponemos las figuras, vemos como el trabajo es el mismo, es un cartón al que se han superpuesto y han cambiado el atributo para identificar a una santa o a otra, y lo mismo. Y el modelo es la figura de San Juan. Actualmente estamos trabajando en el siguiente proyecto de investigación, el de corte y cortes, en el tardo gótico, en el que nuestra seña de identidad es el trabajo en corte. El trabajo de corte de la corte de los Mendoza, pero por su paralelismo con la corte de Isabel la Católica. Y nuestro foco de atención es la Cartuja de Miraflores, un lugar donde se concitan los trabajos de corte de Isabel la Católica, pero también de los Mendoza. Frente a la habitual identificación en la zona de Castilla por falta de documentación con el maestro de Miraflores, uno de nuestros primeros intentos es empezar a cambiar esto. Y si la documentación del retablo de Santiago se publicó en 1929, imagínense, 1929, llevábamos 100 años conociendo que este retablo de Santiago lo habían hecho Juan de Segovia y Sancho de Zamora, y seguíamos hablando de maestro de los Luna o maestro de San Ildefonso. Yo lo que les propongo es que empecemos a hablar de Juan de Segovia. Por un nombre que tenemos, un contrato que nos queda, vamos a aprovecharlo, por favor, e intentar cambiar y poner un nombre y apellido. Juan de Segovia no sabemos el apellido, pero en esa época funcionaban así. Vamos a seguir funcionando y vamos a seguir llamándole como le llamaban en la época, Juan de Segovia. Juan de Segovia es un maestro que tenemos documentado como miembro de pintor de corte de la familia de los Mendoza, especialmente de Pedro González de Mendoza. Es un pintor que lo tenemos documentado en la década de los 80, trabajando en el Palacio de los Infantados, el Palacio del Infantado, propiedad de los Mendoza. En 1488 lo tenemos documentado en el retablo de Álvaro de Luna, y en los años siguientes sigue trabajando sigue trabajando en Guadalajara al servicio de los Mendoza. Es posiblemente el autor de esta tabla en la que aparece uno de los grandes Mendozas, Pedro González de Mendoza, cardenal, arzobispo de Toledo, en esta tabla que él seguramente encarga o puede realizar en agradecimiento o en el momento en el que es nombrado cardenal, en el que aparecen los signos cardenalicios acompañando a su representación y a este retrato en el que lo vemos por primera vez, y ya podemos decir que cuando era más o menos joven, bastante joven.
Este Juan de Segovia sería posiblemente el autor de otras piezas igualmente vinculadas con la familia Mendoza, con lo que vemos esa continuidad, relación de Juan de Segovia y los Mendoza. Estas son otras tablas que acompañarían a la que acabamos de ver de Pedro González de Mendoza siendo joven. Esta es una de las piezas del maestro de Miraflores, para que de verdad no solamente me crean porque yo se lo digo, sino porque existen relaciones estilísticas que permiten atestiguar esta relación entre el maestro de Miraflores y Juan Segovia, y no solamente me crean de viva voz. Este sería las tablas y una reconstrucción hipotética de cómo pensamos que sería originariamente este retablo de Miraflores, que ahora tienen en sus tierras, tienen de nuevo en sus tierras, y ahora aquí en el museo. Esto es lo que nos reúne hoy aquí, de alguna manera. Y a mí lo que me interesa sobre todo, y nos ha interesado, es la representación de esta sala con la predicación de San Juan Bautista y la representación de todo el grupo que está escuchando esta interesante predicación. Ninguno de ellos se duerme, todos están atentos, todos están mirando, todos están especialmente interesados en las palabras de San Juan. Ustedes me dirán, nos has contado todo lo del retablo de Santiago, el retablo de Miraflores, pero tu conferencia, Mati, se llama Retrato y Criptorretrato. ¿Dónde nos has hablado todavía de retrato? Voy a llegar a ello. En la Edad Media, y algo ya han podido escuchar gracias a la intervención de mi colega, y es que hasta que el arte de la pintura consigue retratar de una manera fidedigna, las habilidades de los pintores tienen que desarrollarse, y desarrollarse de una manera importante. Lo que hacían cuando no tenían la posibilidad de representar de una manera fidedigna, tal y como es una persona, con sus rasgos, con sus gestos, lo que hacían era acompañarlo de todos aquellos símbolos que permitían identificar a cada una de estas personas. En este caso les traigo un díptico que a mí me encanta, un díptico absolutamente maravilloso, para que vean que esto no solamente es algo peninsular, sino europeo en general, es el díptico Bilton, en el que el propio Ricardo II va ataviado con su símbolo, el ciervo blanco con la corona, y está siendo protegido por santos de su devoción, también ingleses, San Edmundo Mártir, el rey Eduardo el Confesor y San Juan Bautista, y los ángeles que están acompañando a la Virgen portan igualmente su insignia. Para que no haya ninguna duda, en la parte trasera evidentemente está su propio escudo heráldico y otra vez y de nuevo el ciervo blanco, emblema de su reinado que él utilizó. Si avanzamos en el tiempo, tenemos este retablo del Marqués de Santillana en el que él mismo solicita ser representado junto con su esposa Beatriz de Figueroa. Para ello, él ha mandado ser retratado, pero no solamente pide ser retratado, sino que para que no haya ninguna duda, y como pueden ver esa continuación de esta herencia de aludir a los escudos Mendoza que permiten identificar al Marqués de Santillana, que es el que vemos aquí. Además, él pidió que como gesto de devoción estuvieran 11 ángeles portando las coplas que él había escrito en honor a la Virgen, como ese acto de devoción, y que él quería, sobre todo, mostrar en este retablo. La última copla está justo a su lado y habla de las bondades de la Virgen. Pero hay además otra serie de elementos que son cruciales, y es el lema cromático, los colores que acompañan este retablo. Si yo les digo a ustedes que los colores de la familia Mendoza, los colores del escudo de la familia Mendoza son el rojo y el verde, ustedes comprenderán mucho mejor que el rojo y el verde son los dos colores que predominan en todo el nivel superior de los ángeles, el rojo y el verde, algunos ángeles incluso están de verde, y el rojo vuelve a ser el color que está protegiendo y que está con este cortinaje que está enmarcando la figura del Marqués de Santillana, y el verde el color que está enmarcando a su esposa Beatriz de Figueroa. Toda una serie de pequeños elementos, de guiños, que no pasaban para nada desapercibidos para la contemporaneidad. Esta es una de las primeras obras en la península ibérica
en las que se solicita al pintor que acaba de llegar de Flandes de estar en el taller de Jan van Eyck, el gran pintor de retratos de la Europa del momento, y esta sería la primera gran obra en la que se ve un verdadero y un auténtico retrato en la península. Y lo traigo en comparación con la otra obra que intenta copiarlo para que vean hasta qué punto es difícil y era complicado representar y retratar a las personas tal y como nosotros somos. Para ello, a mí me encanta esta cita, nosotros conservamos el contrato de este retablo, que es el retablo de la Verge dels Consellers, de la Virgen de los Consejeros, de la Casa de la Ciudad de Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona, que ese año solicitaron ser retratados, arrodillados, sentados delante de la Virgen. Y en el contrato les dice que quiere que sean efigiados, representados o retratados, me da igual la palabra que utilicemos, según las proporciones y posturas de sus cuerpos y con el rostro tal y como ellos son. Eso es lo que especifican en el contrato, con lo que les estaba pidiendo un auténtico retrato. Y esto lo pueden ver muy fácilmente cuando los comparo con una obra contemporánea, incluso unos años posterior, y se ve claramente que esto es un retrato, que esto es un personaje y esto es un personaje mucho más burdo y hay una dificultad muchísimo mayor en esa representación. Y aquí los pueden ver con mucho mayor detalle. ¿Qué es un criptorretrato? Cuando tenemos claro qué es el retrato y la dificultad de un retrato desde 1440 en la península hasta que finalmente llegan pintores extranjeros que saben retratar como Michael Sito o como Juan de Flandes a la reina Isabel la Católica, la siguiente pregunta es ¿qué es un criptorretrato? Un criptorretrato es un retrato verosímil de una persona a través de un disfraz, de un personaje hagiográfico o de cualquier otro personaje. Y luego tenemos una segunda acepción que ahora lo veremos. Y para eso me gustaría llevarlo a nuestra contemporaneidad. Cuando Kamala Harris, la vicepresidenta del Gobierno de Estados Unidos, hizo y pronunció su primer discurso como vicepresidenta del Gobierno en noviembre del 2001, ella fue vestida completamente de blanco. Y ahí se hablaba de la semiótica del vestido blanco, del color blanco que Kamala Harris había llevado. Y el motivo y el guiño que ella había hecho para los estadounidenses era muy evidente. Para nosotros no, porque no tenemos los códigos visuales que tienen los estadounidenses en el momento. El código visual es que el blanco era el color de las mujeres sufragistas en Estados Unidos, las mujeres que reclamaban el voto para las mujeres. A través de este vestido blanco, Kamala Harris lo que pretendía era reivindicar y recordar el papel de las mujeres, en el que, gracias a este acto, las mujeres no solamente votaban, sino que una mujer llegaba a ser vicepresidenta del Gobierno de Estados Unidos. Aquí vemos a las sufragistas actuales todas vestidas de blanco, pero el guiño que nos hizo Kamala Harris iba un poco más allá. Y es que llevaba una lazada blanca, llevaba una camisa blanca con una lazada en el cuello. Este último guiño es a la otra gran gobernante del momento, que es la señora Margaret Thatcher, que vestía también con esta camisa y con esta lazada. De alguna manera esto sería un criptorretrato para la época. Se trata de la representación de una persona bajo la ocultación o bajo la simbología de otra figura o con la alusión directa a otro personaje. Eso es lo que nos sucedió y que nosotras descubrimos en el estudio y en el retablo de Álvaro de Luna, en cuya parte inferior aparecía San Buenaventura, con todos los atributos de San Buenaventura. Pero en realidad lo que nos dimos cuenta es que esto no era solamente una representación de San Buenaventura, sino que era un criptorretrato de Pedro González de Mendoza, el tío político de María de Luna, arzobispo de Toledo en ese momento. Y tenía todo el sentido que Pedro González de Mendoza estuviera aquí representado, porque era su catedral y porque era tío político. Con esta relación con el retablo de Álvaro de Luna, los Mendoza estaban haciendo ver y recordar que ellos a partir de este momento se iban a enterrar en este lugar privilegiado de los Luna, gracias al matrimonio del segundo duque del Infantado con María de Luna.
Si además nos fijamos en otros retratos de Pedro González de Mendoza, que creemos que era una persona con mucha personalidad y cierto ego, veremos como tenemos muchos retratos en la época. Este es el último que tenemos, prácticamente al final de su vida, en 1495, y podemos hacer un cursus honorum desde esa juventud, que quizás tendría aquí 20 y pocos años, hasta el final de sus vidas. Este es otro retrato que tienen además aquí, en Burgos, una ciudad importantísima también para Pedro González de Mendoza. Esta es su figura, y si lo comparamos y lo miramos con cierta atención con nuestra tabla de la predicación de San Juan Bautista, del retablo de Miraflores, veremos cómo esta figura vuelve a ser nuestro Pedro González de Mendoza, y veremos cómo progresivamente su retrato va coincidiendo en época, en cronología, con ese cursus honorum hasta que llega al final de sus vidas. Y si Pedro González de Mendoza está aquí y encontramos también estos gestos de familiaridad, ¿y si no solamente está Pedro González de Mendoza? Y si miramos a Pedro González de Mendoza y todos sus hermanos, veremos como el marqués de Santillana tuvo bastantes hijos. Estos son los hijos y las hijas de Pedro González de Mendoza, que fueron estratégicas, fueron personas muy importantes dentro de la Castilla del momento. Podemos recordar, Pedro González de Mendoza era el quinto hijo, podemos recordar a Mencía de Mendoza, duquesa de Haro, esposa de Pedro Fernández de Velasco, enterrada aquí en la propia catedral, en la capilla del Condestable. Y si pensamos que esta figura que ocupa este lugar preeminente es el duque del Infantado, su hermano, y como hipótesis de trabajo, ¿no podrían ser este lado el marqués de Santillana, difunto con Pedro Laso de Mendoza, su segundo hijo que murió muy joven, y quizás los otros personajes que están aquí, que tienen verdaderamente ciertos toques de veracidad? Sabemos que este Pedro Hurtado de Mendoza era el hijo pequeño y se parecía muchísimo a Pedro González de Mendoza. Hay cierta relación. Quizás este segundo que aparece aquí sería el primogénito, el primer duque del Infantado. Mencía de Mendoza, que aparece en este lugar preeminente, puesto que lo que vemos son personajes reales. Incluso tenemos a uno que nos mira directamente. ¿Quién puede ser este personaje? Pues no lo sabemos, pero creemos que hay suficientes elementos como para plantearnos una identificación o una búsqueda de identificación a través del criptorretrato. Esta es una imagen en más calidad, igual que todos los hermanos Cartujos también están individualizados. No sabemos quiénes son, pero verdaderamente hay un intento de individualizar y de personalizar a través de todos estos elementos. Hay además otra teoría que nos ayuda a considerar esto como un retrato o como un criptorretrato en esta escucha, en este sermón de San Juan. Y es que todas las otras representaciones de las predicaciones, en este caso de San Vicente Ferrer, de un compatriota mío, de San Vicente Ferrer, siempre hay uno que se está durmiendo. Siempre hay uno que está medio caído. Este es otro, y pueden ver al propio dominico que está absolutamente dormido. En nuestra predicación de San Juan, del maestro de Miraflores, no hay ni uno solo dormido, ni uno. Porque iban a dejar en mal lugar a un personaje quizás de la familia Mendoza. Eso nos llama la atención. Los criptorretratos eran acciones que formaban parte de ese mundo intelectual del reinado de Isabel la Católica. Ella misma utilizó criptorretratos en el Políptico de Isabel, en la que ella, junto con su esposo Fernando II de Aragón, se retratan en esta escena milagrosa del milagro de los panes y los peces. O bien ella misma. Hemos visto y nos ha explicado nuestra compañera Olga Pérez Monzón cómo en la escena del nacimiento de San Juan existe un criptorretrato de la reina Isabel la Católica. Esta es otra pieza que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Valencia, de Juan de Segovia, en el que volvemos a ver esas representaciones muy personales, en las que quizás también volvamos a ver criptorretratos de personajes de la época. Pero criptorretrato no solamente es la representación de un personaje
con un disfraz, sino que también podemos aludir a representaciones de linajes, de colectividades, de espacios, de territorios, de escenografías, a través de estos ingeniosos códigos visuales, porque no dejan de ser códigos visuales que en la época conocían perfectamente, igual que nosotros podemos conocer o desconocer el código visual del blanco en la vestimenta de Kamala Harris. Es lo que sucede en esta investigación que llevó a cabo el profesor Juan Carlos Ruiz Souza hace unos años, en el que nos recordó que esta representación de la Jerusalén celeste no era una Jerusalén celeste cualquiera, sino que era la representación de la Jerusalén celeste que se acababa de conquistar con el último acto de cruzada en la península. Era Granada, es la Alhambra de Granada, porque la conquista de Granada se consideraba y fue considerada como una cruzada, y la cruzada tenía por misión conquistar Jerusalén. Qué mejor que la Jerusalén celeste, nuestra última conquista de cruzada con la Alhambra de Granada, debió de pensar Isabel la Católica, que la volvemos a ver aquí representada como María Magdalena en un criptorretrato. Criptorretratos de Jerusalén o de vistas de ciudades, en estas miniaturas de Jean Fouquet, para que vean que no solamente es algo peculiar o único de Castilla, sino que era algo extendido y utilizado dentro de todo el territorio europeo. Representaciones de ciudades que son París, que es nuestra Notre Dame de París, pero que aparece como Jerusalén celeste, o que es la propia Sainte-Chapelle de París en miniaturas, como el calendario o en escenas milagrosas, camino de Cristo, camino del Calvario. O incluso aparece en el sepulcro de Martín Vázquez de Arce, en la propia Catedral de Sigüenza, en el luneto superior. La profesora Pérez Monzón nos enseñó que no solamente era una representación de Jerusalén donde se llevó a cabo el martirio, la muerte de Cristo, sino que esta ciudad era una ciudad muy concreta. Era la propia ciudad de Sigüenza antes del derrumbe de la muralla que protegía la ciudad en el siglo XVI. No se había llevado a cabo la segunda torre, pero vemos cómo los elementos vuelven a coincidir y lo que tenemos ante nosotros son representaciones de ciudades como criptorretratos quizás también. Ese amplio sentido de colectividad nos lleva igualmente a identificar una obra de arte que alude y que representa a un linaje, de nuevo a los Mendoza. Era la otra forma de reivindicar en este retablo de Santiago que esta capilla pasaba a ser posesión de los Mendoza. Pedro González de Mendoza está aquí, se utilizan de forma mayoritaria los colores verde y rojo de los Mendoza, pero también azul y rojo de la familia Luna, al que está dedicado, al que está aquí representado Álvaro de Luna, pero también una obra de arte importantísima. Esta pieza, que es conocida como la Madonna Durán. Se trata de una Virgen con el Niño, que fue realizada por un artista importantísimo que es Roger van der Weyden. Esta obra, desde muy temprana época, se encuentra en España y posiblemente se encuentre dentro de las posesiones de la familia Mendoza. Y como una marca de colección, la familia Mendoza utiliza la iconografía de la Madonna Durán para reivindicar igualmente la propiedad, la vinculación de esta capilla, de este retablo con los Mendoza. Ellos mismos tienen otras piezas, otras copias de la familia de la Madonna Durán con sus propios escudos. Ese criptorretrato al que yo aludía y les mostraba en este caso pues mucho más sonriente a Kamala Harris hizo que me llamase la atención, y es que muchas veces nosotros somos capaces de identificar los códigos visuales, y esa es una de las tareas de los historiadores del arte. Pero otras veces no somos capaces de identificar los códigos visuales. Hay que trabajar, hay que seguir buscando, hay que seguir mirando. Y los códigos visuales del pasado son tan difíciles de conocer, de averiguar, como los códigos visuales que podemos tener hoy en día. Y mis alumnos me hicieron ver cómo Kamala Harris vuelve a hacer un guiño totalmente espectacular que no sabría cómo definir cuando se viste para el nombramiento de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Y es que va exactamente vestida como Lisa Simpson, exactamente vestida.
Es decir, yo me creo que pueda ser casualidad que eligiera una chaqueta morada, me lo creo. Puedo confirmar casi lo del jersey gris. No me creo lo de las perlas del collar y no me creo las perlas de los pendientes. Hay una alusión directa. No sé qué quiso Harris hacer con esto, pero sin ninguna duda hay una intención. Lisa Simpson fue presidenta de los Simpson después de Trump, igual que Kamala Harris fue vicepresidenta después de Trump. No sé qué es lo que quería decirnos con esto. Hay códigos visuales que podemos descifrar y hay otros que no. Depende de la historia, la investigación, que podamos descubrir y llegar a todos estos códigos visuales, a estos guiños que nos hace la historia y que forman parte de nuestro propio ADN. Es algo antropológico, cómo nos vestimos, qué ideas transmitimos, qué mensaje queremos contar a través de nuestras palabras, pero también de nuestra imagen. Cuidemos nuestra imagen porque forma parte también de los códigos visibles, simbólicos, reales, ocultos, directos o indirectos, que podemos mostrar. Así que muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a la profesora Miquel por esta intervención que nos ha desvelado algunas cosas y nos ha dado códigos para seguir desvelando otras del pasado y del presente. Ha sido muy sugerente. Bueno, si cualquier vamos a abrir un turno de preguntas para las dos intervenciones. Yo creo que van las dos muy al hilo. Sí, lo habíamos preparado así. Tiene mucho sentido que, como ellas propusieron que hablasen seguidas y visto el resultado, pues ha sido todo un acierto. Y bueno, pues si tenéis alguna cuestión. Sí. Quería preguntaros, habéis dicho que la Cartuja tiene una situación perfectamente canónica y que está pensada de esa forma. Pero bueno, la Cartuja está hecha a partir del palacio de caza del rey Enrique III y la pared sur de la iglesia es la fachada del palacio de caza del rey. Entonces, la organización esa canónica de la iglesia vendría ya marcada por el palacio, la construcción anterior del palacio, a finales del siglo XIV. Sí, originariamente el lugar elegido es esa construcción de carácter cinegético y eso sí se sabe, falta una valoración, un estudio arqueológico real de cuál es, de exactamente los restos. Y hay una parte que sí que condiciona, pero otra parte, pero ahí sí estamos en ello y esa parte sí que está trabajando. Todo el mundo sobre la iglesia es la fachada del palacio de Enrique III. Incluso hace esquina y vuelta y parte del refectorio de los curas. Pero la capilla mayor no está vinculada estrictamente, toda la parte de la cabecera, porque nosotros lo que estamos trabajando es, y la orientación está vinculada de un modo muy específico y por eso, pero uno de los elementos que estamos trabajando es conseguir una buena planimetría, un buen alzado, porque nos interesa no solo la orientación, sino un elemento que es fundamental y son las ventanas y la iluminación, cómo las ventanas y la iluminación de las ventanas procede e incide en el espacio de la Cartuja, considerando que además, aparte de ese elemento que comenta, hay otro elemento interesante. Cuando se plantea la iglesia y la cabecera, inicialmente no estaba proyectado el retablo mayor, el retablo de ese tamaño. De hecho, en la trasera del retablo se conserva parte de una decoración escultórica de la Cartuja que no tendría ningún sentido si el destino original o si la obra primigenia fuera ese retablo mayor que oculta y que tapa. Fundamentalmente es el tema de la capilla y la orientación, que es
perfecta, es decir, eso ahí sí que yo traduzco, porque no soy técnica, no soy física, pero es un estudio que nos han hecho, es una física, la orientación perfecta, justo, y claro, cuando dices, puede ser casual, pero es un poco lo que decía Mati, ¿no? Todo lo que es el muro sur de la iglesia, de la nave, por lo tanto, condiciona la situación de la carretera, ya la orientación es la fachada del Palacio de Juan II. Y sí, de Enrique III, el Palacio Cinegético, pero estamos también trabajando sobre la cabecera propiamente dicha, que no solo es condicionante del palacio anterior. Sí, pero la orientación no puede variar. Sí, pero me refiero que es la capilla. Es más, la fotogrametría y todo eso está hecha ya en el estudio que hicimos a finales de la década del 2000. Está hecha y está integrada dentro del informe que presentamos a la Junta y todo esto. Yo, de todas maneras, es decir, los vídeos, por ejemplo, nos estamos refiriendo al vídeo que se ha hecho en el que se ve el solsticio de verano. Hay una acción programática para que esa iglesia tenga una orientación muy concreta. Y mi pregunta es que en un espacio tan grande como el que se proporcionó, el que se dio a la Orden Cartuja, la orientación, la disposición, la arquitectura que existía del antiguo palacio podían haberlo utilizado tanto como parte del muro de la iglesia como parte del muro del claustro. Es decir, que eso no tenía por qué ser un condicional, es decir, que si ellos querían una orientación diferente, lo hubieran podido hacer de la manera que querían, porque espacio tenían muchísimo. Tendría que haber modificado el muro ese. Es un muro que tiene casi 20 metros de... Es todo lo que es la nave de la iglesia, es el muro del antiguo palacio. Entonces, toda la longitud de la nave está condicionada por la orientación del antiguo palacio. Por lo tanto, la cabecera también está condicionada por esa orientación. Yo lo que quiero decir es que a lo mejor es que esa orientación era la que querían, no que estaban condicionados. Porque con todos los... Claro. Que con todos los medios... Que está aprovechado los restos antiguos para continuar la construcción de eso, pero que ya tiene una base sobre la que desarrolla la construcción. Con connotación, pero también, insisto, con innovación, porque es toda una parte que no hemos desarrollado, pero no solo es la orientación, sino la orientación lumínica en relación a los sepulcros, que es toda una parte que no hemos desarrollado, pero efectivamente, o sea, bueno, pues es claro. Lo que es el palacio antiguo es el muro, claro, todo lo que es obra, que no tenía impactos en ningún tipo, salvo las puertas que abren para ir a los claustros al interior de claustro. Pero bueno, en cualquier caso, siempre un poco lo que comentábamos, o sea, lo que es importante es unir diferentes especialidades, unir diferentes habilidades, porque efectivamente cada uno se acerca desde su punto de especialidad y lo que tienes que es enriquecer con el conocimiento y con la base aprendida por... Que se ve en el atrio de toda la iglesia, esa es original del palacio, sí. Hay también la vuelta restos de ventanas. Claro, pero esa parte sí que no condiciona la parte de la capilla, que es la otra parte. Pero bueno, en eso y además precisamente ayer en la facultad había una conferencia, quizá alguno de ustedes ha escuchado la temática, porque se ha trabajado sobre las pinturas astrológicas de la biblioteca de la Universidad de Salamanca, unas pinturas que es el cielo de Salamanca, ¿no? Las llaman. Una investigadora que es historiadora del arte y también física, significaba y demostraba a través de datos científicos cómo están evocando una realidad plástica, pero paralelamente están evocando un momento concreto
etcétera, etcétera, y que permitía evocar, que esas pinturas evocan, y perdón la reiteración de las palabras, un momento, un acontecimiento concreto. Y eso, independientemente, además de todo eso, que es maravilloso, lo que nos está indicando es que para ejecutar una obra, como puede ser la Cartuja o unas pinturas, se necesitaba primero alguien que pensara, importante, qué es lo que se quería hacer. Un artista que lo ejecutara, porque es como le decía Mati, bueno, yo puedo querer hacer un retrato y el retrato de los consellers son maravillosos y el otro, en fin, con bastante poco criterio, pero podía necesitarse, o se necesitaba también técnicos, científicos, astrólogos que tuvieran otra base. Y la conjunción de todos esos elementos es fundamental, y eso es importante pues para acercarnos también desde ópticas muy heterogéneas hacia edificios tan singulares como puede ser la Cartuja de Miraflores o como pueden ser otros elementos. Pero muchas gracias porque... Sí. Más que nada, por saber que hay un resto bastante importante todavía del Palacio de Tercero, que forma parte del edificio del Carmen, o de la iglesia, se pueden observar los restos de ese edificio. Lo sabíamos, pero buscaremos el informe. Sí. Que eso sí que no lo habíamos hecho. Bueno, ¿alguna otra idea, sugerencia? Sí, luego respecto a la iluminación, yo creo que también hay que considerar que la iluminación de la Cartuja se ha modificado. Es decir, primero porque en la cabecera hay una serie de vidrieras blancas que no eran blancas en el inicio, y sobre todo porque la portada de entrada es trasladada, y en ese momento, en el siglo XVII, se coloca ese óculo superior. De alguna manera, han hecho un trabajo aquí en la Universidad de Burgos, unos compañeros que hicieron una recreación 3D sobre lo que es la Cartuja, y la conclusión también es que en un momento determinado se elevó ese retablo, es decir, la altura que tiene hoy no es exactamente la misma altura que tenía en origen. Eso se transforma de alguna manera en un momento determinado, que es en el siglo XVII, cuando se hace la traslación de la portada. Además, bueno, esto ya es muy conocido porque Tarín Juaneda lo dice, que la entrada a la Cartuja no es por donde hoy entramos, y de alguna manera, como también ellos trataron de demostrar, porque esto yo no lo conocía, que de alguna manera la colocación de ese óculo y en ese momento determinado también transformó, digamos, la iluminación de lo que es hoy la disposición de retablo. Claro, había una conclusión que decía que había una variación de altura. También eso explicaría un poco el por qué hay una incongruencia. Se colocan una serie de vidrieras que hoy no se pueden contemplar, porque de alguna manera esas vidrieras están tapadas por esas figuras de los dominicos. Entonces, de alguna manera, eso nos vendría a decir, tiene que haber en un momento una modificación de esa estructura. Claro, han pasado muchas cosas en la Cartuja. Evidentemente, también la Cartuja ha tenido en los últimos años pues la supresión de algunos elementos posteriores, como eran esas yeserías barrocas donde estaban los lienzos, y que ahora pues ya no está. Entonces, a veces a mí me cuesta tener una interpretación clara, igual que habéis dicho, que me ha parecido perfectamente claro, el que ese sepulcro ha sido removido en algún momento contemporáneo, de alguna manera. Hoy saber cómo estaba en su momento en la época que se construye, pues seguramente muchas cosas varían, igual que lo que habéis señalado sobre el tema de la escultura. Sabemos que con la intervención del Conde de las Almenas hay piezas que se sustraen, piezas que se cambian de lugar. Es muy fácil cambiarlas. Es bastante compleja, aunque sí que se ha tratado. Yo pues he leído bastante el trabajo de Felipe Pereda, que a mí me pareció un avance bastante notable, aunque pueda tener cosas que pueda compartir o no. Y de alguna manera creo que eso también sería relevante el señalarlo, pero bueno, a mí me parece una exposición la vuestra muy clara,
Y respecto a lo del criptorretrato, yo creo que de alguna manera los comitentes querían dejar claro que estaban detrás de esa obra. Es decir, a lo mejor a una persona que no lo conoce, pues evidentemente no está, pero yo siempre me acuerdo cuando empecé la carrera de Historia del Arte, Zurbarán o las santas, las personas que se retrataban, es una constante histórica y yo creo que de alguna manera pues no es extraño, claro, la verdad es difícil a veces saber si hay una veracidad de que Isabel la Católica es, pero que sí se ve perfectamente porque el físico Claro. es así. Pero tienes toda la razón, pero es verdad que el tema del criptorretrato, con toda la época, parece que lo teníamos como muy claro y muy meridiado con la época barroca, la época de Zurbarán. Y muchas veces, cada vez estamos viendo que los modos se retrotraen, ¿no? Entonces, acercarnos que por eso a las piezas del maestro de Miraflores como vinculadas al linaje Mendoza y que al final dicen, pues efectivamente, yo pago, yo estoy, yo que quiero estar aquí representado, con lo cual la época pues era fácil de identificarlo. Tienes toda la razón, es muy complicado y mira que nos devanamos los sesos por intentar evocar cómo era el planteamiento inicial, pero en ello estamos trabajando. Cambios en el retablo, cambio fundamental, la colocación del sagrario genera todo el camarín posterior y el camarín posterior genera una modificación en la propia arquitectura de la cartuja, incluso un agrietamiento en la propia cartuja y modifica algo fundamental que no tenemos del todo claro, pero cómo funciona, que es el movimiento de todo el entorno giratorio que está embutido y originariamente no podía estar embutido. Con lo cual tenemos una duda de cómo estaba y cuál era la altura. Yo no sé lo del tema del óculo central, pero la capilla funciona mucho, o sea, la orientación y la iluminación con respecto a las ventanas de la propia capilla. Y puede que no, tienes toda la razón, es algo que nos llamó la atención cuando vimos que efectivamente, ¿y para qué quieren unas vidrieras decoradas si luego el retablo lo tapa? Pero es que con el retablo Luna, la capilla de Toledo, también hay una decoración que está totalmente tapada y que luego se oculta con el retablo, que nos está demostrando cómo los retablos no son los que se modifican a posteriori, sino que mientras que se van elaborando, se va modificando el plan original y entonces, pero todo eso es interesante para tenerlo en cuenta y bueno, pues ahí estamos un poco trabajando. Sí que conocemos, me imagino que te referirás a lo mejor hay una mayor que yo no conozco, pero una versión, una recreación virtual de la Universidad de Burgos que está publicada y sí, esa sí que la manejamos y sí que la conocemos. No sabía si te referías a otra a otra mayor y bueno, pero realmente todo ese tipo de juegos y la técnica que lo que nos permite pues es maravilloso para intentar aproximarnos, bueno, con dudas y aciertos, ¿no? Gracias. Bueno, pues si no quedan invitados para el próximo viernes, en el que, bueno, va a ser un planteamiento más histórico, una contextualización del significado político del patrocinio de edificios religiosos y sobre la espiritualidad propia de final del siglo XV. Así que, bueno, pues quedan invitados. Muchas gracias a las profesoras.